tercer bloque de Mesa Redonda, lo anunciábamos en el inicio, tenemos la visita de la senadora María de los Ángeles Agnum. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariano? Bueno, con un tema, Marilyn, que es tema nacional, que es un tema de la tarifa, de los tarifazos, que se viene hablando desde hace mucho tiempo, que después de... ¿cómo diríamos?, de mucho movimiento de las bases también, de la gente, de diferentes juzgados con fallos y demás. Estamos en una semana importante. Este martes el ministro de Energía estuvo en diputados, ustedes están trabajando. Podría venir un fallo de la Corte también que dicen se conocería esta semana. ¿Cómo ves el desenlace de esta historia, donde quienes están esperando realmente una respuesta son los ciudadanos que muchas veces todavía no saben cómo van a hacer para pagar este tarifazo si es que la justicia falla en contra de la gente? Así es. Nosotros la verdad que al desenlace lo vamos a analizar y creo que nos va a otorgar, a poner en las manos una definición de cuál es la correlación de fuerzas del verdadero poder en la Argentina, porque entendemos y estamos convencidos, por eso soy coautora de un proyecto que presentamos en el Senado de la Nación para declarar nula de nulidad absoluta todas las resoluciones que tomó el Ministerio de Energía de la Nación a través del ministro Aranguren, porque entendemos que se violentó en primer lugar el artículo 42 de la Constitución Nacional, que establece la necesidad ineludible de que se convoque audiencias públicas, no audiencias públicas a la manera que parecía querer convocarlas ahora el Poder Ejecutivo Nacional, de manera tal de subsanar formalmente la enorme equivocación, el enorme atropello jurídico de no haberlas convocado, sino una audiencia pública de verdad, audiencias públicas donde usuarios, consumidores, instituciones, organismos reguladores tengan la oportunidad de debatir respecto de la razonabilidad tarifaria y de la progresividad, en todo caso, del aumento. Esto no se produjo. Yo me manifesté expresamente respecto de que no estaba de acuerdo con que ahora se llame audiencia pública. Yo creo que hay que retrotraer las tarifas a la situación previa a las distintas resoluciones que dictó el Ministerio de Energía de la Nación a través del ministro Aranguren, y que luego de que se retrotraiga se debiera iniciar de cero con el procedimiento, porque de lo contrario estaríamos generando un antecedente absolutamente negativo, que es el de que la resolución administrativa equivocada, contraria a derecho, se puede subsanar llamando luego a una audiencia pública. Con lo cual, en caso que quedaran convalidados esos aumentos, los usuarios y consumidores adeudarían el retroactivo completo de esas tarifas. Entonces, si hay desesperación en este momento justamente en la población, porque no es posible pagar las tarifas que han llegado en materia de energía eléctrica, en materia de gas, etc., imagínate lo que sería en caso de que se resolviera que se debe pagar con retroactividad. Estaríamos, en el caso de los usuarios, en una situación de imposibilidad absoluta de afrontarlo. Y en el caso de las industrias, de los comercios que se han visto afectados por estas tarifas, estaríamos prácticamente al borde de la quiebra de dichos comercios o de dichas industrias. Por tanto, entendemos que es importante poder avanzar en la declaración de nulidad de estas resoluciones. De hecho, yo estoy formando parte de la Comisión de Derechos y Garantías, que aún no hemos podido lograr que se llame a trabajar en esa comisión. En el día de hoy tuve contacto directo. ¿Qué quiere decir esto, Marilyn, que no hemos podido lograr que se llame a comisión? Que hay gente, digamos, hay legisladores que tienen que ir y deciden no darle, digamos... El presidente Naidenov, de dicha comisión, que es la de Derechos y Garantías, donde hay múltiples iniciativas de nuestros legisladores, incluso de mi autoría, a la espera del tratamiento en esa comisión, no llama a la comisión a tareas. Por tanto, lo que hemos generado en el día de hoy es un llamamiento de asesores a trabajar sobre la Comisión de Energía y Minería, y luego una plenaria, la que se va a llamar a todas las comisiones que tienen intervención, incluida la de presupuesto. Por tanto, esta es una tarea que nosotros nos estamos dando y que entendemos que como legisladores tenemos la obligación de darle una respuesta concreta, porque hay
realmente una situación de desesperación de muchos sectores de la comunidad. Yo he tenido oportunidad de dialogar con empresarios, con jubilados, con comerciantes, con industriales, con trabajadores que realmente están en una situación muy compleja porque no pueden afrontar el pago de este tarifazo enorme que ha venido a castigar al pueblo argentino. Vos decías declarar la nulidad. En estos días también se escuchan diferentes comentarios, diferentes posturas donde dicen que el legislativo no puede intervenir en esa decisión porque es del Ejecutivo. Hay quienes consideran que el legislativo sí puede, digamos, dictar una norma y decir nosotros paramos esto. Así es, y la verdad que en este sentido Gordillo, que es un constitucionalista prestigioso, así lo plantea, como muchos otros. Hay jurisprudencia también que avala esta situación, y además me parece que al texto o al plexo normativo, al texto de la Constitución Nacional, hay que leerlo en su conjunto. Y claramente los derechos que se incorporaron en el artículo 75, inciso 22, que son todas las convenciones internacionales de derechos y garantías, claramente establecen la posibilidad de la participación del Poder Legislativo para generar un contrapeso ante este tipo de medidas que avasallan contra los derechos consagrados en la propia Constitución Nacional. De algún modo estaban esperando los legisladores que el propio Ejecutivo reviera algunas cuestiones, porque uno notó en algunas situaciones, es decir, bueno, cierta cautela de parte de ustedes, se habla en general, de decir, los legisladores de la oposición, esperemos un poco a ver qué pasa, a ver qué sucede, y ahora se nota, bueno, que hay una decisión de decir, bueno, estamos acá, vamos a marcar postura porque evidentemente no se revé nada. Nosotros entendíamos que conforme lo habían prometido en campaña, que ante una reacción, digamos, popular, una equivocación o como se le pueda llamar a este tarifazo, se iban a rever algunas cuestiones, y nos parecía que a 7 meses del gobierno era necesario darle un margen para que pudieran rever esta situación. Evidentemente esto no obedece a un error del gobierno nacional, sino que obedece a una política energética que se quiere llevar adelante. La quita de subsidios obedece claramente a un modelo económico que se ha puesto en vigencia, obedece a una línea ideológica en materia macroeconómica de este gobierno, que no está de acuerdo con que el Estado intervenga en la economía subsidiando. Cuando nosotros hablábamos de que los subsidios eran menester llevarlos adelante para justamente fortalecer el consumo interno, mejorar la capacidad de ahorro de las familias trabajadoras, de los sectores medios de la comunidad, estábamos planteando justamente esto, y además el subsidio que implicaba para las industrias. Basta ver la pequeña y mediana industria de la provincia de Santa Fe cómo se ha visto afectada con estos tarifazos. Por tanto, esto no obedeció a una equivocación, porque si así hubiera sido, yo creo que inmediatamente el Estado Nacional hubiera tenido tiempo de retrotraer la tarifa al precio del 10 de diciembre del 2015 y hubiera podido poner en marcha un mecanismo tal cual lo establece la Constitución Nacional para evitar esta situación por la cual se está atravesando. ¿Empieza otro escenario político, digo, a partir de este segundo semestre del que tanto se habló, con tanto compromiso, con expectativas que se fueron generando en la gente acerca de que algunas cosas podían cambiar o mejorar en materia económica, y eso no se da? ¿Empieza también otro escenario, digo, en lo que hace al rol, por ejemplo, de la oposición, que como vos decías, bueno, en algunos casos fue teniendo cierta cautela de ver qué pasaba, de ver cómo se actuaba? Sí, me parece que nosotros tenemos que estar absolutamente atentos a las repercusiones en lo social que están generando las medidas económicas de este gobierno. Yo en el día de hoy tuve la oportunidad de estar recorriendo la escuela 1285, Roque Basali, donde ya prácticamente está finalizado el comedor que oportunamente gestionamos ante el Ministerio de Educación de la Nación durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y ante el viceministro de Educación Jaime Persic, que visitó dicha escuela. Tuve oportunidad de dialogar con los docentes, con los trabajadores de la escuela respecto de la situación social. Luego, a primera hora de la tarde, estuve recorriendo también la escuela Jacinto Fernández, en el barrio Fredrickson, donde también mantuve una reunión con los directivos y cooperadores
de dicha escuela. Estuve la semana pasada reunida con industriales en la Ciudad de las Parejas, este fin de semana en Santa Isabel, también en una escuela secundaria, dialogando con los distintos actores de la comunidad, la semana pasada en Venado Tuerto, y lo que uno advierte es que a nivel social ya se comienzan a ver algunas de las repercusiones de estas medidas. Yo recordaba hoy por la mañana que cuando nos planteaban que votáramos la posibilidad de arreglar con los fondos buitre, lo que nos decía el jefe de gabinete, Marcos Peña Brown, era justamente que era o el ajuste o el arreglo con los fondos buitre. Y la verdad que fue el ajuste y el acuerdo con los fondos buitre. Es decir, se ha abierto en la Argentina un nuevo ciclo de endeudamiento, se han abierto las importaciones, comenzando a verse las consecuencias en la industria nacional. Esto es un tema que con cada pequeño y mediano industrial con quien me reúno me lo manifiesta. Las cámaras ya empiezan a sentir los efectos de la apertura de las importaciones. Nos habían prometido una lluvia de divisas que no se ha producido y muy por el contrario, ha habido una fuga de divisas muy importante en el país, primero para financiar la salida del cepo, pero ahora porque ya se ha inaugurado una bicicleta financiera, se han levantado los encajes y hay una tasa mayor al 30% de los bancos. Por tanto, esto evidencia que vamos hacia una economía en la cual el aparato productivo del país se va a ver muy afectado. Creo que nosotros tenemos que estar como oposición muy atentos para marcar el rumbo, pero también para llevar racionalidad a la situación por la que se está atravesando y fundamentalmente marcando algunas propuestas que, si bien no van a modificar la decisión o la definición económica de este gobierno, sí pueden ir señalando el camino, porque entendemos que puede generar un daño irreversible en la sociedad argentina, fundamentalmente en el tejido social. Yo hoy escuchaba una docente que me contaba que en un plenario estuvieron trabajando sobre los deseos de las niñas y de los niños de primer grado. Los deseos de las niñas y niños y los sueños de las niñas y niños tenían que ver no ya con plantear ser un futbolista famoso y salvarme, o casarme con un futbolista famoso y salvarme, sino que tenía que ver con los sueños de ser economistas, ingenieros, una niña que planteaba ser ecónoma, diferentes profesiones en la comunidad que muestran que, al contrario de lo que se quiso instalar, de que la cultura del trabajo había desaparecido en la Argentina, lo que se había recuperado en la Argentina era la cultura del trabajo y fundamentalmente los sueños. Marilyn, ¿cómo ves el escenario político de ahora en más? Por esto que te decía, porque a partir de algunas medidas que se ve claramente están perjudicando a una sección importante de la sociedad, a un grupo de gente que ve que no hay una salida en el horizonte cercano, también empieza a hablarse del rearmado de lo que hace a las fuerzas políticas. Y en ese proceso, en ese armado, el justicialismo está en un proceso difícil, porque no termina de definir el rumbo, si es Cristina Fernández que va a seguir estando, si no está más, si va a venir alguien también a ocupar ese lugar, en un partido que históricamente, y esto los ha dicho vos y mucha gente, es muy verticalista. O sea, siempre se referenció por tener un líder, algún referente importante. ¿Cómo se encuentra esa persona hoy para ver cómo se empieza a construir una alternativa que marque realmente que hay otra política para llevar adelante en Argentina? Yo creo que los liderazgos se construyen de abajo para arriba y tienen que ver con la representatividad popular, la legitimidad popular y fundamentalmente el liderazgo político que es capaz de encarnar en una comunidad. Muchos creen que los liderazgos se resuelven en una mesa entre 4 o 5 dirigentes políticos que definen con el dedo quién va a ser el que va a conducir el proceso de conformación o de debate político. Yo creo que nosotros tenemos muchos hombres y mujeres capacitados para analizar profundamente qué es lo que está pasando en la comunidad, en la sociedad argentina en esta etapa, pero claramente hay liderazgos que son indiscutibles. El liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, no digo al conjunto del peronismo, digo a un sector importante del pueblo argentino, así lo plantean y lo dicen las encuestas, algunas publicadas por diarios que no son afines justamente al peronismo.
y sin embargo plantean que hay vastos sectores de la comunidad que se sienten absolutamente representados por un modelo político y económico que durante 12 años, con aciertos y con errores, entiendo que le devolvió la dignidad al pueblo argentino. Yo creo que también nosotros tenemos que realizar una profunda autocrítica, no hemos hecho todo bien, hay errores que claramente se pueden haber cometido y que de hecho se cometieron, pero que el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner como una de las expresiones del peronismo es un liderazgo indiscutido. Y hay muchos otros sectores que creo que tienen que estar indefectiblemente sentados en la mesa. Nosotros no podemos ser sectarios ni excluyentes. Cuando nosotros hablamos de la construcción de la unidad política como fuerza opositora, racional, al macrismo, hablamos de una unidad que no sea una unidad boba, una unidad por sí, una unidad que se construya en pos de un proyecto que sea capaz de rescatar lo mejor de los valores de la producción, de la industria, del trabajo, para que estemos defendiendo un interés que tiene que ser el que debe sobrevolar, el que debe estar por encima de cualquier otra contradicción menor, que es ni más ni menos que el interés nacional. Por eso nosotros entendíamos que las políticas virtuosas que tuvieron que ver con la creación de empleo, que tuvieron que ver con la puesta en marcha nuevamente de la industria nacional, el fortalecimiento del consumo interno, eran 3 o 4 patas del modelo que se llevó adelante que no debían modificarse o tirarse por la borda. Que este gobierno, tal cual como se lo prometió a la sociedad, porque vastos sectores de la comunidad votaron a Cambiemos creyendo que iban a mejorar. Nadie vota pensando que le va a ir peor. Entonces, pensando de que no se iba a producir la devaluación, de que iba a haber una situación de mejoría, este gobierno podría haberse parado sobre esas políticas virtuosas del anterior gobierno y haber profundizado y haber corregido algunas otras cuestiones con su orientación política. Pero acá la verdad que se están destruyendo los puestos de trabajo. En las últimas estadísticas nos están planteando que por cada puesto de trabajo formal que se destruyen 3 puestos de trabajo informal, y esto evidencia que el peronismo tiene que estar a la altura de las circunstancias porque no debe perder esas banderas de justicia social, de independencia económica, de soberanía política, que han sido las banderas históricas que han hecho que sigamos siendo carne en el pueblo argentino. ¿Qué pensás del comportamiento de los gremios, Marilyn? Que hasta hace 6 meses, no, un poco más, un año atrás, estaba muchos de los representantes fuertemente marcando la necesidad de debatir cuestiones que hacían con ganancias, con discutir ganancias, y pedían al gobierno definiciones en ese sentido, y hoy, donde vos estás definiendo un escenario que lo ve, aquel que presta atención lo puede ir viendo, digamos, las dificultades que se dan, uno nota una cierta pasividad. Bueno, yo creo que la clase dirigencial completa en la República Argentina claramente tiene que tener un llamado de atención, porque yo siempre entiendo que la dirigencia no tiene que estar ni atrás ni adelante del pueblo, no ser vanguardia, pero tampoco ser retardataria de lo que el pueblo requiere, de lo que el pueblo demanda. Y en este caso me parece que hay una dirigencia, no incluyo a todas, porque la verdad que hay muchísimos gremios y muchísimos sindicatos que están a la altura de las circunstancias y que de hecho están a la par de sus trabajadores. Pero hay muchos otros que evidencian una cuestión acomodaticia y en muchos casos parece que están en el marco de una puja distributiva, están más del lado del empresario que del lado del trabajador. Y lo que nosotros requerimos, pues nosotros no tenemos una posición en contra de las empresas o en contra del capital o en contra de la producción. Nosotros entendemos que las fuerzas de la producción y las fuerzas del trabajo claramente en cualquier comunidad organizada están en pugna. Son fuerzas que están en pugna. Necesitamos un Estado que sea garantizador de que esa puja distributiva se pueda resolver en paritarias libres para garantizar el poder adquisitivo y la capacidad de poder afrontar una mejor calidad de vida del trabajador. Necesitamos representantes de las cámaras empresariales que sean capaces de defender los intereses de las industrias, los intereses del comercio argentino, de la producción. Pero también necesitamos de sindicalistas o de dirigentes gremiales
que sean capaces de defender a rajatabla los derechos de los trabajadores para que luego el Estado arbitre como mediador de esa puja distributiva y que salga de esa mesa de negociación, de ese pacto político, social, económico y gremial, una situación que permita llevar adelante una comunidad organizada donde todos los sectores estén conformes. Y la verdad que nosotros vemos que hay muchos dirigentes gremiales que parecen, en lugar de representar los intereses de los trabajadores, representar otros intereses que no son los de aquellos compañeros que los han elegido para que ocupen ese puesto. Yo creo que es un llamado de atención al conjunto de la dirigencia argentina, que no es solo la dirigencia política, a representar cabalmente los intereses de aquellos que son nuestros mandatarios. Marilyn, muchas gracias por venir. Gracias.